Salvation sounds a new beginning. As distant hearts begin believing, redemption's bid is unrelenting. Your love goes on. Abra conmigo su Biblia. Salmo capítulo 90, verso 12. Léalo conmigo y lo vas a meditar, porque la palabra es para leerla, meditarla y, como le enseñaba aquel día, rumearla. Salmo 90, verso 12 dice: enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Por favor, repítalo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué tal lo que le pedía David a Dios? ¿Usted pide así? No, dame plata, dame el novio, dame el carro, dame la casa. David oraba de una manera diferente. Enséñame, Señor, de tal modo que podamos contar nuestros días para que venga a nuestro corazón sabiduría. Vas a orar conmigo. Padre, háblame. Te pido, Dios, que traigas a mi mente y a mi corazón sabiduría. Enséñame a contar mis días, pero llenos de sabiduría, de inteligencia, y que podamos ser más productivos cada año, ser mejores cada vez que empieza un nuevo año. Te lo pedimos, precioso Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema que voy a compartir hoy lo titulé Tips que te ayudarán a ser más productivo en este año. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Tips que me ayudarán a ser más productivo en este año. Si alguien nos preguntara, si a usted le preguntaran, ¿ya está satisfecho con todo lo que ha aprendido, con todo lo que ha alcanzado, con todos sus logros, con lo que alcanzó el año pasado, o le gustaría aprender un poco más y crecer más y ser cada día mejor? ¿Cuál sería la respuesta acertada? ¿Usted qué diría? No, a mí ya no me enseñen más. No, si no, no estaríamos aquí, ¿verdad? Porque tenemos el deseo de aprender y ser cada día mejores. Por eso venimos a la iglesia. Pero cuando vengas a la iglesia, propóngase traer con qué copiar, con qué escribir. O pregúntele a su líder: ¿usted tiene el bosquejo? ¿Me lo puede enviar para estudiarlo? Porque sí, todos los domingos, cada domingo que venimos, crecemos, nos alimentamos espiritualmente, y ahí nunca pararemos de crecer. Siempre debes querer ser mejor, porque la Biblia dice que el justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Dígale a la persona que está a su lado: yo quiero ser mejor este año. Dígale a alguien así: yo quiero ser mejor este año, mejor que el año que acaba de terminar. Amén. Entonces yo le voy a compartir algunos tips, pero recuerde, escríbalos, apúntelos y vívalos. Es necesario vivirlos. Primer tips lo encontré en el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Dice: no confíes en ti mismo. Ese es el primer tips. No confiar en nosotros mismos. ¿Cómo así, pastor? Sí,
Porque es mejor, Proverbios capítulo 3, mire cómo dice, verso 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El primer consejo para ser mejor es: desista de creerse que ya se las sabe todas. Ese es el primer consejo. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce a Dios en todos sus caminos, es lo que quiere decir. ¿Sabe por qué? Porque el corazón del hombre es engañoso. ¿Y quién lo puede conocer? El hombre, de todas maneras, hay momentos en la vida del hombre que se vuelve terco. Y él cree que ya lo sabe todo, que él tiene la última palabra, que él tiene el último concepto, pero es mejor no apoyarse en su propia prudencia. Y a ese primer consejo le añadí 3 consejitos. Número 1, nunca te creas superior a los demás. Romanos capítulo 12, versículo 3, donde el Señor le pone en el corazón al apóstol Pablo, y predicándole a los romanos, él les hablaba: primero, sean templo del Espíritu Santo, presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo a Dios, en un santuario que sea agradable para el rey. Pero el segundo consejo que les decía a los romanos es: ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura. Y el apóstol Pablo les enseñaba a los filipenses: miren a los demás como si fueran superiores a usted mismo. Miren a los demás como si fueran superiores a usted mismo. Y es un tremendo consejo, porque bueno, hay quienes tenemos algunos cargos de autoridad, de manejo de personas, títulos, otros algo de economía, pero así tenga lo que tenga, siga siendo humilde. Mire a alguien así, dígaselo de frente, dígale: tengas lo que tengas, la posición que alcance, sigue siendo humilde. Eso te ayudará, en serio, a ser mejor, nunca menospreciando a los demás. Dentro del primer consejo añadí este: nunca creas saber más que Dios. Dígaselo a alguien: nunca creas saber más que Dios. ¿Por qué lo digo? Escúcheme, porque habemos personas, hay conmigo personas que somos arrebatados y no nos gusta escuchar consejos. Tomamos decisiones alocadas y luego nos lamentamos. Nunca le preguntamos a Dios que Él tiene presciencia, o sea, Él sabe lo que le conviene a uno y qué es lo que no le conviene. Entonces, si no le preguntas a Dios y te arrebatas y te lanzas a hacer algo sin consultar la voluntad perfecta de Dios, habiéndole nosotros entregado nuestra vida al Rey, estás cometiendo una locura. Estás diciendo: yo sé más que Dios. O estás diciendo: me importa un bledo lo que Dios piense de esto, lo voy a hacer. Y así no funcionan las cosas. Es mejor pedir consejo, sabiduría antes de. Miren lo que me pasó a mí. Yo siempre les cuento que tenía un arremuesco.
Y un día yo no le pedí consejo al pastor, no le pedí consejo a nadie, sino fue Dios. Yo le pedí consejo a Dios. Por eso lo llevé al Salmo donde David le pedía a Dios: dame sabiduría para contar mis días y que mi corazón se llene de inteligencia, de sabiduría, para poder saber vivir cada día mejor. Yo le pregunté a Dios: Señor, ¿yo me puedo casar con esta muchareja? Y Dios me dijo: no. Pero así de frente y de plano: no. Yo quedé pero aburrido. Y me metí con Dios. Me metí en ayuno. El Señor me dijo: no pases por su casa, déjala, no vayas ni a su puerta. Ya no hubo más nada que hablar. Yo no me iba a poner a pedirle consejo a los hombres, habiendo Dios dicho eso por su palabra. Cerré ahí, calabacita, mijita, Dios te bendiga. Y me quedé quieto. Cuando me quedé quieto, vino una palabra de parte de Dios. En una convención donde Dios me decía: esa guayaba que le has estado tirando piedra no es tu guayaba. Tu guayaba, de una sola pedradita caerá. Y así pasó. Mírela, aquí está mi guayabota. Lo bueno era que ella estaba en la misma fila, misma convención, y también Dios le estaba diciendo lo mismo con respecto a las guayabas y a los guayabos. Y ambos decidimos nada que ver. Y luego Dios empieza a hablarme. ¿Qué tal que yo de necio no hubiese obedecido la voz de Dios y llevarle la contraria? No, Señor, es que yo quiero es esa. Deme esa guayaba, así me haga daño en el estómago. ¿Cómo? Ya no existiría. Es mejor pedirle a Dios la sabiduría, la voluntad, no creer que me las sé todas, pedirle a Dios el consejo. Y Dios, que tiene presciencia, sabe qué es lo que más le conviene a usted, y Él concederá las peticiones de su corazón, pero conforme a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, dentro del primer tips de no confiar en mí mismo, el consejo es: sea humilde. Mire lo que dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, en el verso 5. Primera de Pedro. El apóstol Pedro era un hombre bastante, como le dijera, explosivo, dinámico, sanguíneo, con un carácter. Pedro era de los almáticos. Pedro fue uno de los que le dijo a Jesús: mi alma pondré por ti, y si tengo que morir, me muero. Y cuando vinieron a apresar a Jesús, sacó la espada y le iba a dar machete al que fuera, parecía santanderiano. Pero Dios tuvo que enseñarle a través de los tiempos, de las circunstancias, a que era mejor ser humilde. Pedro, mete tu espada en la vaina, porque el que a espada mata, a espada morirá. Y Pedro le tocó aprender a agachar la cabeza. Y luego Pedro, con los años, escribe. Cuando ellos escriben las cartas, estaban escribiendo sus máximas, plasmar lo que durante muchos años ellos vivieron, para dejarlo a la posteridad y que los demás aprendieran de la sabiduría que por el Espíritu Santo ellos habían reconocido o habían adquirido. Y ahora mire lo que Pedro escribe. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5, dice: igualmente, jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? A ver, los jóvenes. Bueno, los abuelos no levanten la mano. Nosotros, los de espíritu joven. ¿Cuántos tenemos espíritu joven?
Entonces esta es para usted. Dígale a alguien así: entonces esta es para usted. Si usted tiene espíritu joven, esta es para usted. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Los líderes, los pastores. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Y termina el apóstol Pedro diciendo: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando llegue el momento. Alguien diga amén, por favor. Claro, amén. Entonces, note tremendo consejo, ¿no? Sea humilde. A todos se nos sale el monstruo, ¿sí o no? No solamente al pastor, a usted también. No se haga el loco. Pero uno tiene que aprender en la vida a agachar la cabeza. Aquí trajimos el pastor Alfredo Mora, y en una enseñanza nos dio un ejercicio. Venga para acá, Juan Steven. ¿Se acuerda el ejercicio que el pastor Alfredo Mora nos enseñó? Y Juan Steven aprendió el ejercicio. No me he puesto de acuerdo con él, espero que se acuerde. ¿Usted se acuerda cuál fue el ejercicio que el pastor? ¿Cómo era? ¿Cuántos recuerdan al pastor Alfredo Mora? Él nos enseñó que había un ejercicio que en la vida uno tenía que aprender a hacer, era agachar la cabeza, a decir: sí, Señor, no, Señor, gracias, campeón. Él lo hace. Y así tenemos todos que aprender a ser humildes, a agachar la cabeza, a no creer que yo sé más que todos. No, todos tenemos que aprender a agachar la cabeza. Decir: está bien, tal vez voy a darle el margen del error, me equivoqué. Ahora sí, pasemos al segundo tips. El segundo tip, primero, ¿cuál era? No confiar en mí mismo. Y el apóstol Pablo le decía así a Timoteo. Decía: Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que profesas. Cuídate de ti mismo, porque el enemigo más grande no es el diablo, es la carne. La carne que se ensoberbece, se llena de argumentos. No, es que así no. Y a veces somos así, ¿no? El segundo tip es: establece prioridades, dándole siempre a Dios el primer lugar. ¿Cuál es ese consejo? Yo creo que debía ser el primero, ¿cierto? Pero el problema es que, ¿por qué lo dejé de segundo? Porque una persona que no permite ayuda, ni Dios puede ayudarlo. ¿Por qué, pastor? Le voy a decir por qué. Porque Dios nos amó tanto que nos respetó y nos dio el libre albedrío. De modo que Dios no va a pasar por encima de su propia voluntad. Por eso lo puse de segundo. Si usted no abre el corazón, si usted deja de confiar en sus propias fuerzas para apoyarse solo en Dios, Dios no va a poder entonces entrar a hacer nada en su vida. Tienes que abrirle la puerta del corazón. Por eso Apocalipsis capítulo 3 verso 20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Yo he tenido casos de personas aquí en la iglesia, se aíslan, hablan mal del pastor, del líder, del que sea, pero ellos creen que ellos tienen la razón. Y ahí Dios, ¿cuándo va a operar? ¿Cuándo? La única manera es abrir el corazón, establecer prioridades, permitirle al Espíritu de Dios: Señor, ven y ayúdame, ministrame. Y empezar a darle a Dios siempre el primer lugar. Los felicito porque ustedes hoy, el primer domingo,
ya están en la iglesia. Y eso es un buen punto. Pero en la mañana oraron. No solo el domingo, los 365 días del año. 365 días del año. Que usted todos los días, que Dios ocupe el primer lugar en la madrugada, que usted le cante canciones al Rey, que le dé su serenata, que lo escuche sus consejos, que medite en su palabra. No es solamente llevar una lista de peticiones. A ver, estas son mis rogativas y mis oraciones. No, eso no. Que usted le dé la gloria, que le dé la gratitud. Por el solo hecho de despertarse, ya debiera uno ser agradecido con Dios. Darle gracias a Dios. Señor, gracias porque nunca me has abandonado. Nunca. Les cuento delante de Dios algo que me ha sucedido. He tenido unos casos donde, bueno, negocios y cosas a veces ministeriales salen y empieza una preocupación. Y uno empieza como a preocuparse hasta que me acuerdo quién es Dios en mi vida. Y lo único que me pongo es a darle gracias y a alabarlo. Y le entrego esa situación. Señor, yo te entrego ese problema y tú verás qué vas a hacer con ese problema. Y le empiezo a dar la gloria a Dios. Mire, delante de Dios les digo la verdad. No hago nada, solo adorarlo a Él. Y Él arregla los problemas. Me da la solución. Siempre me da la salida, porque le he dado a Él el primer lugar. Mateo 6:33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por una añadidura, en el nombre de Jesús. Establezca prioridades. Tercer consejo: haga agendas. Aproveche bien el tiempo. Escríbalo. Efesios capítulo 5 verso 16. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Efesios 5:16. ¿Lo tienen? Dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No sean insensatos, sino entendidos en cuál es la voluntad del Señor. Aproveche el tiempo. Usted, de los que se lo pasa todo el día colgado al celular, recuerde que donde usted ocupa todo su tiempo, su fuerza y su dinero, ese es su Dios. Si usted se lo pasa todo el día en el celular, pasó el día y ¿qué hizo? Ay, contesté 3 WhatsApps. Todo tiene su tiempo. Aproveche bien el tiempo. No le digo que no tenga su WhatsApp, sus redes sociales, el Instagram, lo que sea, pero tenga la disciplina. No, solamente voy a darle 15 minutos a esto y paso al siguiente, porque yo tengo que prepararme. Yo tengo que aprovechar bien el tiempo. Yo debo hacer agendas. Entonces, si tengo sueños, no pares de soñar. Yo debo tener sueños, pero a los sueños debo aplicarle la ruta de navegación. ¿Cómo voy a llegar hasta ese sueño? Porque si solo tengo el sueño, algún día, nunca llega ese día. Tenga sueños, pero aplíquele una agenda, una ruta de navegación. Entonces usted, este 2019 lo voy a saber utilizar, día tras día, hora tras hora, segundo a segundo.
A ver, ¿cuántos ya empezaron a leer la Biblia que se lee en un año? A ver, levánteme la mano. Y los demás ya están atrasados. Córranle que ya llevan 6 días de atraso. ¿Sí ve? Entonces, si usted es de los que se proponen, me voy a leer la Biblia en el año, pero está como el cuento que echaron, ¿qué días? El hombre que era tan perezoso y dijo, Celio. Dice el otro, ¿qué? ¿Qué será bueno para la picadura de culebra? Ay, yo no sé, ¿por qué? Dijo, ahí viene una. Y no aprovecha el tiempo. Pasa el año y usted otra vez se lamenta. Ay, que qué vida, que qué tristeza. ¿Por qué? Porque usted no aprovechó el tiempo. Dios le da a usted el mismo tiempo que le da a todo el mundo. Los que tienen 50, 60, 70, 80 o 30, Dios le ha dado el mismo tiempo a las demás personas. Tal vez los demás lo supieron aprovechar. Y usted tiene que hacer agendas. Entonces, prográmese. Un ejemplo. ¿Cuánto piensas ahorrar este año? ¿Ve? Un ejemplo. ¿Cuánto piensas entonces bajar de peso este año? ¿Ya se pesaron? Yo me pesé esta mañana, sangre de Cristo Jesús. Terrible. Algo pasó. Me toca mirar a ver qué voy a empezar a hacer. Algo pasó en este diciembre. Entonces yo voy a programarme. Bueno, ¿cuántos kilos voy a bajar? Y voy a aplicarle disciplina a las cosas. Bueno, no solamente al peso. ¿Cuánto dinero pienso ahorrar para el año entrante, ir a la próxima convención de enero? No esperar ahorita que ya se van a cerrar las inscripciones de la convención para empezar a correr. Ay, présteme para la convención, que es que ahí sí le toca hacerle a uno como el hombre a las vírgenes, a las sensatas y a las insensatas. Las insensatas vinieron a pedirle a las sensatas y le dijeron, no, para que no nos haga falta ni a ustedes ni a nosotros, vayan ustedes mismas y compren. ¿Para qué no se alistaron? ¿Por qué no aprovecharon bien los 365 del 2018? Entonces haga una agenda anual. También haga una agenda mensual. Bueno, es que hasta tal día yo voy a alcanzar tales metas. Propóngase metas. Yo les he enseñado que Dios a mí me dio como esa gracia. Y entonces cuando llegó mi mamá en una época que tenían pedidos, yo me programaba. Y entonces yo le decía a mi mamá, yo le ayudo, deme 40 pares de zapatos y se los hago en tanto tiempo. ¿Y sabe qué me tocaba hacer? Teníamos un relojito, yo no sé si mi mamá se acuerde, un relojito así que le quitamos a una bicicleta de mi papá. Pero era un cronómetro y marcábamos 5 minutos. Y yo cada 5 minutos tenía que hacer un zapato. Si no lo hacían los 5 minutos, no llegaba a la meta. Entonces tenía que hacerlo con disciplina. Y sonaba la chicharra. Corte, selle, siguiente, otros 5 minutos. Aprovechar bien el tiempo. Usted tiene que romper sus propias marcas, batir sus propios récords. ¿Cuánto ahorró el año pasado? Nada. Bueno, tiene que empezar este año con una meta. Propóngase mínimo, una meta mínima. Voy a ahorrar 1.200.000 pesos. Un ejemplo. ¿Cuánto tienes que ahorrar entonces mensual? Perdón, diario. Mensual 100.000. Y diario, una meta pequeña lo ayudará a cumplir una meta grande. ¿Me estoy haciendo entender?
Otro ejemplo. Pastor, quiero ahorrar 6 millones de pesos en el año. De a 500 mensuales. Y ese mes lo divides en 30. 500 dividido en 30. Más o menos de a cuánto. 12,000, 15,000, 17,500 pesos diarios. Y empiezas con disciplina. Con disciplina. Y lograrás a fin de año las metas que con corto plazo has vencido. Y vas marcando: otro día que venzo, otro día, otro día. 365 días tendrás un gran logro a finalizar el año en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Las metas a corto plazo te van a dar victoria a largo plazo. Propóngaselas. Cumpla horarios. Pague a tiempo. Y el siguiente tip es: sea responsable con sus actos. ¿Qué dije? No haga lo que hizo Adán. ¿Se acuerda Génesis 3:12? La mujer que tú me diste, a la iglesia donde me mandaste. Mire, nadie es más responsable de su vida que usted mismo. Una de las leyes del doctor Maxwell son que el liderazgo se levanta o se cae dependiendo de ti mismo. Tú eres la tapa o el tope. Nadie más, solo tú. Tú determinas. Ser responsable. Mire a alguien y dígale así: sea responsable. Y no se rasgue las vestiduras cuando tenga fracasos. No. Usted sabe que el éxito está pavimentado por un camino de fracasos. Si yo les contara cuántas veces hemos fracasado, en cuántos intentos yo fracasé adelgazar. Cuando intentaba, más me engordaba. Llegué a pesar 125 kilos. Más me engordaba y lo intentaba, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Nadie es más responsable que nosotros mismos. No le podemos echar la culpa a nadie, sino nosotros mismos. Así es que tienes que ser responsable. Decir sí cuando tengas que decir sí. Y lo mismo decir no cuando debas de decir no. Encontré otro tip muy bueno. Cuando fracases, levánteme la mano los que hemos fracasado. A ver, levánteme la mano. ¿En qué hemos fracasado? ¿Usted en qué ha fracasado? ¡Ah! En todo hemos fracasado. Pero cuando fracases, simplemente aprende de cómo no lo voy a volver a hacer. No se rasgue las vestiduras que, si ves que esta es la vida que a mí me tocó. No. Aprende. Está bien. Reconozca los errores. Porque si hay alguien que no reconozca los errores, ese es el más fracasado de todos. Si no reconoce que sí, fallé, el terco, no. Como el hombre que se fue, dijo a la esposa que se iba a pescar. Y sí, el hombre se ahogó. Y se fueron a buscarlo río abajo. Y buscaron 6 horas y no lo encontraron. La señora dijo: ¿dónde lo buscaron? Río abajo, más de 6, 7 horas. No, búsquenlo río arriba. Señora, pero nunca, no, con lo terco que era. Y fueron y lo encontraron más arriba. Dele un aplauso al Señor.
Así hay gente. Hay gente que no reconoce los errores. No es que es así. Pero si ya cometiste el error, aprende por lo menos y no lo vuelvas a cometer. Listo. Va para eso. El hombre que se detiene a responder las críticas de los demás nunca llegará a su destino. Avance. Dígale a alguien: avancemos. Reconozcamos y avancemos, que Dios está con nosotros. Denles aplauso al Rey. Y tengo otros tres tips que me va a tocar dejarlos para después porque ya el tiempo se me acabó. Dice: sálvate a ti mismo si quieres ayudar a salvar a los demás. Otro tip: sálvate a ti mismo si quieres ayudar a salvar a los demás. ¿Sabe que Jesús les decía que esto era el gran mandamiento? El primero y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y le dijo: y el segundo, dijo: amarás a tu prójimo, pero primero como a ti mismo. Y ahí hay algo que quiero que aprendamos. Hay gente que quiere salvar a los demás sin salvarse a sí mismos. Hay gente que quieren enderezar a los demás sin enderezarse a él mismo primero. Entonces, antes de ir a tratar de mirarle la pajita que tiene el hermano en el ojo, más bien sáquese, o primero mírese al menos usted y sáquese también la suya, para que tenga autoridad. ¿Qué es lo que le da a una persona autoridad? El éxito. Es lo que le da autoridad. El éxito. Que has pasado por ese camino, que fracasó, sí fracasó, pero se levantó y lo volvió y lo intentó hasta que logró éxito. Cuando ya esa persona tiene éxito y se ha sacado la viga de su propio ojo, ahora sí, venga, le ayuda a sacar la pajita. Venga, llámelo aparte, dígale: tienes una pajita o tienes una pequeña bigota, pero si nos proponemos, lo haremos juntos, saldremos adelante. Si me dejas ayudarte. Hay gente que quiere salvar a las familias, pero ¿cómo está su familia? No estoy queriendo decir que, ay, entonces pastor, yo por eso no predico, yo por eso no abro una célula. No, si yo tuve que vivir eso. Yo ya pasé por ese fracaso, por ese camino pavimentado de fracaso para llegar a donde hoy en día estamos con mi familia. Primero se perdió una familia, y para levantar esos muérganos me ha tocado terriblemente, pero siempre con mano firme y aprendiendo en el proceso. Ahora les damos de ejemplo con mi testimonio, con mi familia. Mi esposa, nunca nos ven agarrados, jamás. Mis hijos son testigos del amor que hay entre nosotros los dos. Antes mi hija Helen es la que me tiene que decir: hey papi, bájale el volumen cuando me ve así abrazando a mi muñeca, dándole sus besitos. Antes ella: hey, acuérdense que hay niños aquí presentes, tienen que decirnos a nosotros. Pero nunca nos ven agarrados, jamás. Que obvio tenemos una que otra contrariedad, porque no somos las mentes gemelas perfectas, pero nunca nosotros nos espelucamos, ni delante de la gente ni nada. Por eso Dios nos ha permitido como tener autoridad para tratar de ayudar a salvar a las familias. Entonces, ¿qué nos ha tocado hacer? Salvarnos a nosotros mismos, morir. Hay
cosas a mí que no me gustan de ella, y seguro que ella tiene miles de cosas que no le gustan mías. Pero aún así nos amamos. Declinamos a la que no nos gusta porque nos vemos las que sí nos gustan. No sé si me hago entender. Elogiamos lo mejor de cada uno. Y cuando venga el pensamiento negativo, porque no falta el pensamiento negativo, ¿no? Viene a la mente el diablo y le dice: si ve la india esa lo que le está diciendo y lo que le está haciendo, porque así es Satanás. Entonces yo le contrarresto siempre al indio ese. Le digo: si ella es perfecta, mira su carácter, mira su paciencia, mira su amor, su ternura, su dedicación, mira su disponibilidad, mira su chequecito al fin de mes. Y ahí sí se calla y sale corriendo y se va. Y siempre vencemos para la gloria de Dios. Salvation sound.